Ondas, acciones que transforman. Un espacio para líderes con visión sobre estrategia, riesgos y personas, de Marsh McLennan. Que la frecuencia inicie. Bienvenidos a este nuevo episodio de Ondas, acciones que transforman. Hoy vamos a hablar del lado humano de los siniestros, con un invitado súper especial. Antonio Sales. Muchas gracias, Germán, por la invitación y aprovecho la oportunidad para felicitarlos por esta iniciativa que considero son beneficiosas para el sector asegurador y le permiten a nuestros asegurados y reclamantes poder conocer por un lado el lado humano y saber también que las compañías estamos para apoyarles. A nuestra audiencia, Antonio es aquellas figuras de la industria de los seguros que cuando uno hace referencia a él, mucha gente lo recuerda con aprecio y cariño. Pero, Antonio, ¿cómo entraste, para quienes no te conocen, cómo fue tu entrada al mundo de los seguros? Y déjame decirte una cosa, muchas veces uno no busca los seguros, tú nunca sales a comprar un seguro un fin de semana, sino a ti te venden un seguro. Y yo pienso que para mucha gente los seguros se le atraviesan en su camino. ¿Cómo fue tu entrada a este mundo? A ver, yo inicié en seguros hace 34 años en la ciudad de Barranquilla, como tú muy bien sabes, y la verdad entré al sector asegurador, a reclamos particularmente, por un proceso en que esperaba por un par de meses salir a un puesto que era el que yo quería en un sector financiero, en el sector bancario. Llevo 34 años, no llego a la entrevista y tampoco he salido de ahí y sigo en seguros de estos 34 años. Como tú muy bien dices, el seguro es simplemente una pasión. Uno llega a este sector y no sale. No existe una universidad donde tú estudies como estudias medicina o administración de empresas. No existe la carrera de seguros. Existen materias que te permiten conocer algo de esto. Pero la verdadera maestría, especialización y todos los doctorados que tú quieras, los tienes cuando trabajas en el sector. Llámese en el sector de seguros, de la aseguradora, del intermediario, broker, como son ustedes, o inclusive los pequeños agentes. Las diferentes interacciones que hemos tenido es que el siniestro ya es un evento traumático, ¿cierto? Y tú cuando recibes un siniestro, tú tienes una manera especial de abordarlo y quisiera que nos contaras cuál es esa manera, qué tratas de hacer cuando ya te llega ese siniestro. Hay que tener presente que la situación cuando se le da a una persona de vivir un reclamo no es una experiencia agradable. Eso es algo traumático. Y te lo voy a poner en distintas líneas de negocio. No es lo mismo el fallecimiento de una persona, de un ser querido, a tener que reclamar los daños de un vehículo. Y ambos tienen el mismo impacto en cuanto a una pérdida, sea material o sea una pérdida humana que tiene la parte sentimental, pero igual la persona tiene ya un trauma de por sí. Y yo creo que las aseguradoras y ustedes en las áreas de indemnizaciones de los brokers debemos tener esa parte humana de acompañamiento al cliente. Es un cliente vulnerable que tenemos que ver cómo lo ayudamos a salir adelante y sobre todo cómo le ayudamos a sacar su reclamación en buena forma. Habrá casos cubiertos, habrá casos no cubiertos y dentro de una misma reclamación habrá partidas que no se tienen que incluir, pero eso hace parte del ajuste. Y siempre hablamos del ajustador de reclamos o el analista, pero la palabra ajustador también tiene ese tema de justicia y tú tienes que tener en una balanza y ser ese puente para la persona que está reclamando para que te reciba la indemnización de buena manera y sobre todo la indemnización justa en dinero, lo que corresponde. No se trata de enriquecerlo, lo dice la ley colombiana, pero tampoco de dejarle de pagar. Antonio, y oyéndote, uno entiende muchas cosas, pero uno no puede ser indiferente a que muchas personas ven a la industria de los seguros como aquella industria de los contratos de letra menuda, de letra pequeña, ¿cierto? De los que dicen, no sé qué va a pasar, pero ¿por qué será que eso no se refleja? ¿Por qué será que esos atributos que al final tú y yo y el asegurado todos somos personas, ¿qué puede estar pasando en ese aspecto? El término famoso de la letra menuda, eso viene de hace muchísimos años. Desafortunadamente es una apreciación por demás errada.
Ya no es letras menudas, las letras por ley de la superintendencia es letras grandes, así que ya eso no existe, y mayúsculas resaltadas, así que no se puede decir que no se conoce. Lo importante es que el asegurado reciba de buena manera la información que se le pide, la documentación que se le pide, la entregue en tiempo, y las aseguradoras puedan asumir el papel de liquidación de esa reclamación y llevar a feliz término la misma. El tema de que si ya no se quiere pagar o que unas pagan más rápido o más lento, eso es otro tema que entra ya dentro de la idiosincrasia de cada compañía o de cada grupo económico que tenga una aseguradora. Pero en términos generales, las reclamaciones, si están cubiertas, hay que pagarlas, como te digo, o sea, en tiempo y forma. Ya como las compañías facilitamos el proceso, o cuando se tienen convenios especiales como los que podemos tener con grandes brokers como ustedes, en donde se tiene una lista de chequeo que te permite al cliente conocer anticipadamente, en caso de una reclamación, qué podría ser lo que tiene que suministrarlos a nosotros. Eso es facilitarle la vida al cliente, al asegurado, al reclamante, al broker y al asegurador al final del día, porque todos, en la medida que salimos del reclamo más fácilmente y de manera rápida, expedita, eso nos permite una mejor dinámica al interior de la organización. Y oyéndote uno podría pensar que más que letra menuda, más que esa caracterización, es un tema como de pedagogía, como de leer qué contraté, tener claras las expectativas para el momento en que tenga que activarlo. ¿Pensarías igual? A ver, yo creo que nadie, como asegurados, y te pongo mi ejemplo, yo como asegurado no tengo ni idea qué dice la póliza que contraté. Me la sé de memoria cuando estoy del otro lado de la mesa. Entonces, ahí sí, yo te diría que el primer punto es la educación financiera, y en eso se ha trabajado mucho al interior de las distintas aseguradoras y de ustedes como broker, e inclusive la Superintendencia Financiera nos pide tener ese factor de educación financiera al pueblo. Y eso hace parte de lo que tenemos que hacer. Y en la educación financiera es que la persona sepa al menos qué contrató, no que se sepa un texto de póliza. Para eso habrán quienes lo interpretan, los abogados, dependiendo, los contadores, el tipo de pérdida que sucediese. Pero sí es importante que sepa qué contrató y sobre todo lo que quiere que se asuma por parte de la aseguradora. Yo tengo un riesgo en mi casa, pero tú como asegurador quizás no sabes que yo lo tengo. Si yo quiero asegurarlo, lo importante es que yo te lo transmita a ti y tú pues sepas que me lo estás asegurando. Y en ese momento hace más transparente el proceso de contratación del seguro, y al momento, en caso de que suceda una reclamación, tú tienes cómo hacer más fácil que sea efectivo la misma al momento de pagarlo. Antonio, a aquellos, ¿cómo llamarlos? Aquellos detractores de esta industria de quienes uno oye a veces esta frase, que las compañías de seguros devengan sus utilidades o ganan plata por el no pago de siniestros, ¿tú qué les dirías? Esa es una desafortunada visión que tienen ciertas personas, nada más alejado de la realidad. Ante todo se tiene que pensar en la ética con que trabajamos las aseguradoras, pero también partimos de un hecho que es la buena fe. La buena fe es el principio que rige el seguro, y es en doble vía, de la aseguradora hacia su cliente, y también esperamos del cliente hacia su aseguradora. Las compañías trabajamos con transparencia, con ética, con lealtad, con honradez, y jamás vamos a pensar en que nos vamos a enriquecer o que vamos a ganar más o menos dinero por objetar una reclamación. Se paga lo justo, se niega lo que no tiene cobertura y se liquida a lo que corresponde. Si hay partidas que no se tienen que indemnizar, se excluyen como es natural. Y siempre yo considero que lo más importante es esa visión que tenemos que tener al interior de los departamentos de indemnizaciones, es de ver cómo buscar cómo pagarle al cliente, pero siempre bajo un tema de justicia. Y eso hace parte de la ética de cada compañía y que nos transmite a los funcionarios y que nosotros tenemos que regir en nuestro trabajo. Y si me lo permites, Antonio, te complementaría, porque esa afirmación también iría o arrastraría a todos los que estamos alrededor de un proceso de reclamación. No solamente son las compañías de seguros en las áreas de indemnizaciones, sino estamos los intermediarios, los ajustadores, que tú nos explicabas esa figura
que llegan como ojos y oídos de la compañía de seguros y que en últimas todos somos personas, ¿sí? Entonces decir que todos estamos trastocados en eso y ahí es donde uno podría encontrar esos fundamentos a esa sinrazón, por llamarlo de alguna manera. Correcto. No, y esto es una cadena. Al final del día, el proceso no es solamente al interior de la aseguradora o del departamento de indemnizaciones de un broker. Esto es una cadena, esto es un negocio de personas. Y dentro de esas personas está toda esta línea de trabajo de las distintas entidades que tienen que trabajar para llegar a una liquidación de un reclamo o antes al proceso de venta de un seguro. Todo es parte del proceso. Excelente. Antonio, déjame hacerte la siguiente pregunta. En estos 33 años que tú nos comentabas de trayectoria, yo creo que tú has podido seguir la historia de este país a punta de siniestros. Creo que te han tocado diferentes tipos de siniestros dependiendo de la coyuntura. Y por si nos puedes comentar algo al respecto, pero a donde quisiera llegar es, si uno mirara hoy el top 3 de los siniestros que están liderando los estudios respecto de los riesgos que se pueden concretar, son riesgos que tienen que ver con cambio climático, con situaciones geopolíticas, ¿cierto? Con descontento social. ¿Cómo has visto tú esa evolución desde tu óptica? Básicamente, la transformación de un país va de la mano de todo ese desarrollo y de los riesgos que esto conlleva. Y antes de entrar en casos particulares que no creo que sea necesario, yo te diría que desde que yo entré, uno comienza a tener recuerdos de ciertas situaciones, inundaciones, y entonces vienen las obras de infraestructura, los arroyos de una ciudad, o temas como el terrorismo y el impacto que esto tuvo en nuestra economía y en unas ciudades más que otras. El tema de las carrobombas por temas de narcotráfico, el tema de la piratería terrestre. Hoy en día lo vemos ya de a otro nivel cuando tenemos los temas cibernéticos y los riesgos que esto conlleva y que es parte del desarrollo de nuestro país, de la modernización del mismo. Finalmente, los temas de huracán que ya han ido impactando a nuestras costas colombianas y con las pérdidas que eso conlleva y con la preparación sobre todo que se va dando desde el gobierno y de las distintas instituciones para evitar y prevenir mayores pérdidas a futuro. Todo eso hace parte del desarrollo de nuestro país. Tocas un tema que de los huracanes en Colombia, estamos en que pasa un segundo huracán en menos de 10 meses en nuestras costas, algo inédito, y me lleva a preguntarte lo siguiente. Cuando uno mira los reportes del Foro Económico Mundial, dentro de los varios clasificaciones que ellos sacan el top 3 o el top 10 de los riesgos más grandes a los que está abocado el mundo. Y bien tú sabes que si uno pudiera sacar un top 3, uno encontraría que los principales riesgos a los cuales estamos hoy abocados tienen que ver con cambio climático. Y hay situaciones geopolíticas, y hay descontento social, cosas que no veías hace 10, ni siquiera 5, 10, 15 años. Entonces te pregunto, habiendo visto hacia atrás la historia, ¿cómo ves hacia adelante los siniestros? Yo te lo separo en dos temas, tu pregunta, lo que tiene que ver con el cambio climático. Yo creo que ya esto es una palabra que se nos va a volver de nuestra diario vocabulario en estos temas. Hay que tener presente que las distintas compañías comienzan a tener preparación para lo que tiene que ver particularmente con el cambio climático. Y eso comienza a tener problemas en cadena de suministro, en logística, en la temas de afectación ya per se de las pérdidas que se están dando por los temas puntuales de medio ambiente y el impacto que eso lleva. Me refiero a temas como los riesgos de agricultura o los temas agrícolas. Eso por ese lado. Y por el otro lado, lo que me mencionas de cómo va a seguir esto a futuro, yo te diría que cada vez va a ser mayor la afectación en donde vamos a tener impactos en temas ambientales y en temas políticos. Todo depende, lógico, del grado de satisfacción de un pueblo que permita que haya esos estallidos sociales que vivimos en nuestro país y en toda la región en general, en donde se tuvieron casos muy particulares, unos más violentos, unos menos violentos, pero eso hace parte de lo que como aseguradores tenemos que estar presentes, que ese es un riesgo que se va a tener que seguir contemplando y manejando a futuro.
Antonio, volviendo al tema personal, te quiero hacer una pregunta. Si tú pudieras volver a escoger entrar a la industria de seguros, ¿lo harías? 1000 veces te diría que sí. Esto apasiona. Yo pienso que para trabajar en seguros, pero más que en seguros, en un área como indemnizaciones, a uno le tiene que gustar esto. ¿Entrarías por siniestros otra vez? Creo que sí. Me estresaría más tener que cumplir un presupuesto de ventas o tener a una compañía exigiéndome un volumen de ventas. Mejor me voy por el siniestro, que ya sucedió y yo simplemente lo manejo y lo llevo a feliz término. Y desde el lado personal también este mundo de los siniestros le permite a uno conocer aspectos de la vida o del mundo que normalmente uno no conocería. ¿Sí? Yo he montado una vez en helicóptero y fue por un siniestro, y tú tienes una anécdota con una canoa. Sí, ese fue un caso genial. Desafortunadamente eso fue en el año 2011 exactamente, las inundaciones que se dieron en la sabana de Bogotá. Una canoa en la sabana de Bogotá. Sí, lo que pasa es que eran varios riesgos que estaban siniestrados. Desafortunadamente, las inundaciones eran por varios metros de altura y la única manera de llegar desde la carretera al lugar donde estaba el asegurado, pues era o nadando o en canoa, y nos tocó en una canoa y literalmente, bueno, el predio asegurado nos puso unas personas que se dedicaron a remar de manera muy, muy ágil y nos llevaron hasta la orilla y después nos regresaron nuevamente precisamente para poder hacer las inspecciones. ¿Tú ibas a ver cuál era la dimensión de los daños? La dimensión del daño, porque eran unas pérdidas, en realidad se trataba de unas pérdidas bastante grandes y ameritaba tener que hacerlo. Y sobre todo también hay que darle respaldo al cliente. Si bien el cliente también estaba en la ciudad y llegó hasta allá, por el medio que hubiese sido, pues nosotros teníamos también la obligación de llegar y acompañarle y de dar las explicaciones, las guías y sobre todo las instrucciones de manejo para ese tipo de reclamaciones. No es diario, no es común, pero se da, desafortunadamente se da. Y Antonio, si quieres ya para cerrar, hay un tema que no es fácil y no es que lo haya dejado para el final por eso, pero son los tiempos de respuesta de las reclamaciones. ¿Sí? Si tú miras todos estos temas disruptivos, hoy en día hay innovaciones, hay aplicaciones que te prometen el pago de los siniestros en 4.2 segundos. Y si lo buscas en la web encontrarás que te dicen te pago tu pérdida en 4.2 segundos después de que tú ingresas tus datos en una aplicación. ¿El éxito de una reclamación es la rapidez? ¿Tú cómo ves estos temas de que te midan el éxito de tu gestión por qué tan rápido pagaste un reclamo? Yo te diría que depende del tipo de siniestro y te lo voy a separar en el reclamo complejo y el reclamo que es de fácil liquidación. El reclamo complejo va a tener otro tratamiento totalmente diferente. Lo importante es que las aseguradoras, y en el caso con ustedes como broker, que se tengan esos convenios especiales que nos permiten tener una agilidad en el manejo de las reclamaciones. Yo considero que y hablábamos de justicia en la liquidación, parte de esa justicia es que el cliente sepa qué requiere para documentar un reclamo. Con los reclamos documentados se liquida muy fácilmente, sea de baja cuantía o de gran cuantía. Lo importante es que sean documentos claros, precisos y que agilicen, que permitan primero conocer la pérdida, documentarla y que sea ágil para el cliente hacerlo. Para lo que tiene que ver con los tiempos dependen, si me voy al Código de Comercio habla de 30 días, que es como dice el artículo del Código de Comercio, pero las compañías lo que nos tenemos que esforzar es por pagar en el menor tiempo posible, de manera, como es natural, justa, pero ese es el secreto. Si son 4 días, 4.2 segundos, eso depende de la tecnología. Y ahí entra así lo que es la digitalización. En la medida que uno tenga productos digitales que le permiten no solamente la venta, sino también el manejo de la reclamación, sale de esa manera. En ese tipo de reclamos no media la labor humana, la hora hombre no se calcula. Se calcula es los segundos de una máquina haciéndote el trabajo. Como es natural, se parametrizan los reclamos, se tienen identificados los riesgos, los papeles que ya vienen documentados, la misma máquina o los robots calculan
y verifican ese tipo de documentos que sean los que corresponden y acto seguido se liquida la reclamación. Esto me demoro más hablándolo de lo que lo hace una computadora, que son milésimas de segundos y sale la liquidación. Hay productos que uno tiene cómo manejarlos muy fácilmente en esa forma, de cualquier tipo de cobertura, tanto de daños materiales como de productos de vida, y se manejan en esa forma. Antonio, muchas gracias por tu tiempo. Nos fue volando. Sí, increíble experiencia y esta es tu casa. Muchas gracias a ti, Germán, por la invitación, y tú sabes que aquí estaremos siempre a tus órdenes. Y a todos ustedes, nos vemos en un siguiente episodio de Ondas, Acciones que Transforman. Gracias por escuchar nuestra frecuencia y ser parte de la comunidad Marsh McLennan. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Ondas, Acciones que Transforman. Conoce más sobre nosotros visitando nuestro sitio web y síguenos en redes sociales.